Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Como muy probablemente ustedes ya sepan, Valware con la nueva actualización de Day of Death fue reworkeado, cambiando por completo la manera que tiene el killer de hacer su efecto bola de nieve, al punto en que, bueno, que ya no se siente como un Snowballer. En este video estaré criticando el rework de Valware, comparándolo con su versión pre-update y mencionando los pros y contras que tenía cada versión del killer, y en el final diré algunos cambios que yo personalmente haría para llegar a un punto medio. Ya hablé de esta versión de Valware en una guía anterior que había hecho sobre él, pero repasaremos de nuevo sus stats y kits, basándonos solo en lo que importa. Antes, Valware tenía 23 de Sprint Speed y 9 de Walk Speed, lo cual lo hacía por muchísimo el killer más lento del juego. Sin embargo, tenía sus PCs, las cuales bufeaban su velocidad por muchísimo, haciendo que con una sola PC fueras más rápido que los civiles en todos los aspectos posibles. Sin embargo, no sacabas mucha ventaja con una sola PC, necesitabas más, ya que el Speed Boost se puede stackear. Antes podías poner un máximo de 6 PCs, las cuales empezarían con 0% y se destruirían a llegar al 100%, como se destruían las PCs. Los civiles debían interactuar con ellas, y en dependencia de la cantidad de civiles, sería el porcentaje que le subirían a las PCs por interacción. Si habían varios sería solo 5%, si estaban llegando a la mitad, sería 10% o 15%, no recuerdo bien ahora mismo, y si quedaban muy pocos, unos 3 o menos, sumarían 20% con cada interacción, esto para prevenir que Valware en late game fuera imposible de detener y aún tuviera que preocuparse por sus PCs. Bolt duraba solamente 2 segundos, hacía 10 de daño inicial y se sumaba 5 de daño por cada PC activa, teniendo un máximo de 40 de daño. El dash no era especialmente rápido, yendo casi a la misma velocidad que un civil, tal vez más lento. Antiguamente Bolt no era usado como una habilidad de daño, sino como un regen de estamina gratis mientras evitabas un chase reset. Si pegabas el Bolt, era incluso mejor, pero la desventaja era que Valware también se hacía ragdoll al pegarlo. En cuanto a Rift, esa habilidad no cambió mucho, solo que antes tenía un speed boost cuando rifteabas las PCs, no bajaba porcentaje por tepearte y tampoco hacía ragdoll a los civiles. En resumen, en esta versión Valware era un killer con el que realmente sentías que te hacías progresivamente más fuerte a medida que avanzaba la ronda. Podías ir asquerosamente rápido en late game si hacías las cosas bien, lo cual genuinamente se sentía como que el juego te recompensaba, pero la desventaja de esto es que el killer podía sentirse miserable por lo fácil que era detenerlo en late game, o directamente evitar su efecto bola de nieve desde el inicio de la ronda. Esto dio lugar a que se creara una forma de jugar al killer llamada Camper, la cual, como dice su nombre, consistía en que el Valware campeara sus PCs hasta tener una cantidad considerable, de 4 a 6 PCs, y como era la forma en la que más se jugaba al killer, la gente lo etiquetaba de aburrido, por lo que nadie lo quería jugar. Pero dejando esto de lado, Valware sí era un Snowballer. Ahora, veamos cómo lo cambió la actualización. Valware luego de la actualización recibió 26,25 de Sprint Speed Default y 6,75 de Walk Speed Default, lo cual hacía que ya no fuera tan dependiente de sus PCs, yendo un poquito más rápido que los civiles, y sus 10 de estamina extra lo ayudan a atraparlos, pero esto claramente no es suficiente para un killer melee, así que obviamente aún tenías el Firewall Bypass. Como ya mencioné, la actualización cambió cómo funcionaban las PCs, cambiando la mecánica de interacción de los civiles por un porcentaje que inicia con 100% y destruye la PC al 0%. Ahora las PCs pierden progresivamente porcentaje, la cantidad de porcentaje que pierden es proporcional a la cantidad de civiles, o sea, menos civiles, menos porcentaje que pierde, pero para mantener vivas tus PCs tienes que hacer daño constantemente. Pegar un M1 te dará 10%, un Bolt te dará 15% si no estoy mal, poner una PC te dará 4%, riftear te dará 20% y destruir una PC por lanzar a alguien hacia ella con el Bolt te dará 40%. Ahora cada PC te sube 2,25 de Sprint Speed y 1,5 de Walk Speed y puedes poner un máximo de 4 PCs, intentar poner una quinta destruir a la PC más vieja. El Bolt va ahora muchísimo más rápido, aunque se remueve la mecánica del aumento de daño por cantidad de PCs colocadas. El Bolt Default hace 20 de daño y dura 4 segundos, pero puede ser bufeado por otras PCs, subiendo mucho su velocidad mientras estés en el rango de la PC y aumentándole 1,75 segundos a la duración del Bolt. Esto puede stackearse, sin embargo, no puedes sacar tiempo por la misma PC más de una vez en el mismo Bolt. Ahora, si pegas el Bolt harás 25 de daño en su lugar, y Valware lanzará al civil a la dirección que apunte el jugador. Si lo lanza a
una PC hará 10 de daño extra por bleeding y la PC explotará. Lanzarlo a otro civil hará que la otra persona también se haga ragdoll, pero no le hará daño. Chocar contra una pared cancelará el volt y te hará 25 de daño. También el volt gasta 10 de estamina por segundo, pero llegar a 0 de estamina no lo cancelará. Y Rift ahora mismo es igual que antes, solo que hace ragdoll. La hitbox de la explosión es visible y notablemente más grande, y no da el speed boost. Este rework se centra más en hacer a Badware un killer mucho más agresivo de lo que era antes, incitando al jugador a hacer daño constantemente y recompensándolo por ello. El problema es que este rework está centrado completamente en eliminar a Kamuer y hacer a Badware un killer más divertido, y si bien lo es, se olvidaron de algo, y eso es la identidad del killer, ya que esta versión es básicamente un Rush Zone con speed boost. Sí, tienes una especie de efecto bola de nieve, pero es básicamente lo mismo que tener 4 killbots con Killroid, y no, eso no lo hace un Snowballer. Ahora Badware no se siente tan poderoso como antes, porque el gameplay del early game es exactamente el mismo que el del late game, no cambia nada, y esto honestamente lo veo como un problema, porque todos los killers tienen sus propios estilos únicos, incluso Pursuer, ya que con las extensiones de Stalk tiene potencial para ser un ambusher. En cambio Badware ahora mismo es solamente tu típico Rushdown. Lo que lo hace diferente es que tiene sus PCs, las cuales no tienen ni de lejos el valor que tenían antes. Claro, tienen valor, pero no es el mismo. Pero bueno, una vez comparadas ambas versiones, veamos cómo se puede salvar a Badware. Miren, yo no tengo ni idea de cómo balancear un juego, y siéntanse libres de corregirme en los comentarios si creen que algo de lo que dije está mal, pero aún así, me gustaría compartir con ustedes algunas ideas que tengo para hacer que el rework, el cual benefició al killer, no lo niego, se mantenga así de bueno, pero conservando la identidad de Snowballer de Badware, una parte extremadamente importante de él. Lo primero vendría siendo hacerlo lento de nuevo, aunque no algo tan extremo como antes, más o menos unos 24 de sprint speed default, y subirle la walk speed default, básicamente a unos 9 stops por segundo, esto para que vuelva a ser dependiente de sus PCs y no las tenga como un recurso secundario el cual no importa mucho si pierde o no, y con respecto a la walk speed, la devolví a su estado anterior porque vamos, Badware con 6.75 de walk speed default teniendo esa sprint speed no va a llegar a ninguna parte. Sí, tiene que ser dependiente de sus PCs, pero también tiene que tener una mínima oportunidad en el early game mientras pone sus PCs, como era antes. Con respecto a la mecánica del porcentaje, honestamente yo la mantendría, sé que antes era más divertido para ambos bandos, pero Badware en esos tiempos solo podía ganar contra equipos que le tuviesen demasiado miedo al killer como para intentar romper las PCs, un equipo con mínimo conocimiento sobre la presión de computadoras y podías dar por perdida tu ronda, y sinceramente tampoco se me ocurre algo mejor. También subiría un poquito, pero solo un poquito el rango de las PCs, y pondría el límite en 5, este cambio es tan minúsculo porque los mapas actuales son excesivamente pequeños, y devolverle sus 6 veces a Badware, así sería básicamente hacer imposible ganar contra él. Volt, para hacer que se sienta aún más el snowballing de Badware, se le devolvería el gimmick del aumento de daño por PC activa, iniciando con 10 de daño y subiendo 5 por PC activa, llegando hasta 35, el Volt bufeado sería lo mismo, solo que con 5 de daño extra por pegar el golpe, aunque removiendo el daño extra por bleeding, esto quitar el buff de 5 de daño gratis y reemplazarlo con el bleeding de la explosión, esto para que el civil no se coma unos 50 de daño gratis, eso es literalmente la mitad de la barra de vida y una muerte asegurada para un Caretaker, Dibulo Carepad, y por más que odie a los primeros y terceros, tampoco se puede llegar a algo injusto, antes de que me digan que existen combos como el N1 más Cliff o el N1 más Propel. Para esto el killer tiene que usar 2 habilidades, en el caso del Volt sería solo una. Y por último, haría que el Volt tenga 15 segundos de cooldown inicial, subiendo 2,5 por PC activa, teniendo un máximo de 27,5, porque el aumento de cooldown. Muy fácil, si el Volt llega a su etapa final, no puede ser una habilidad tan spameable como lo es ahora. Y Rift puede quedarse como está, no se me ocurre nada para mejorar esta habilidad, ya que si bien es en cierto modo algo que puede detener tu efecto bola de nieve, hace que el Badware esté más atento a sus PCs, teniendo que riftear las que tienen bajo porcentaje para mantener a las otras en pie, y en una situación más agresiva, utilizar las PCs como trampas para cerrar rutas de escape, y cuando el civil quiera escapar usar el Rift para castigarlo, pero voy a ser considerado con esa parte de los jugadores de Badware, que tratan el Rift como un M1, y lo más que se podría hacer sería aumentar un poco la hitbox de la explosión, y subir el daño a 15 o 20. En resumen, lo que intento hacer con estas sugerencias es mantener la esencia agresiva del rework de Badware, pero también devolviéndole su identidad de Snowballer para que se sienta menos como un Rushdown con speed boost portátil.
No espero que añadan específicamente mis cambios, pero sería increíble si hicieran caso a la comunidad, tal y como llevan haciendo desde hace bastante tiempo, e intenten hacer una especie de sinergia entre el Badware antes del update y el actual. El killer se encuentra ahora mismo en un estado miserable, y lo digo como main Badware de 938 kills, siendo básicamente el peor killer del juego, un equipo mínimamente competente y con conocimientos básicos de bodyblocking y estás perdido. Por esto es que yo, y una gran parte de la comunidad, quiere que le den un buff merecido al killer, ya que con su rework tiene un potencial increíble, y perfectamente podría ser uno de los mejores killers del juego, si no es que se vuelve directamente el mejor. Y bueno, ese fue el video. Si mencioné algo mal con respecto a las estadísticas de Badware, no estás de acuerdo con lo que dije o simplemente crees que lo pude haber hecho mejor, siéntete libre de ponerlo en los comentarios. Si te gustó el video puedes darle like y suscribirte, me ayudas muchísimo y así sé que al menos alguien disfruta verme hablar de manera completamente seria sobre un killer que nadie usa. También te recuerdo que tengo server de Discord, el cual está en la descripción del canal, aunque por alguna razón el link no funciona, así que tienes que copiarlo en la perdón por eso. Y ahora, sin meterle más relleno al video, cuídense, chao.